Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está la iglesia? No está solamente uno por ahí. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús, mi amor. Gracias. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, poder estar aquí nuevamente y poder ofrecer este espacio, este tiempo primero para adorar al Padre. Porque sé que el momento de adoración es un momento primero que nos conecta con el cielo. Poder adorar a Dios en espíritu y en verdad es algo que libera nuestra alma, trae paz y nos lleva realmente a otra dimensión. Y luego que lo adoramos, nuestro corazón está listo, dispuesto para recibir para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y seguramente tú como yo, cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones en las que nos encontramos, temporadas diferentes. Tal vez para algunos el día de mañana, wow, tantas cargas, tantas situaciones, tantas responsabilidades. Y lo que Dios quiere hacer el día de hoy es alivianar esas cargas, darte dirección. Y precisamente hoy de parte de Dios quiero decirte que dispongas tu corazón, que sé que, como decía mi esposa María Paula, las sillas son súper cómodas, uno quisiera estirarse, todo eso, que a veces nos distraemos con el teléfono, pero realmente tú has venido hoy porque necesitas una dirección, una guía del Padre para tu vida, para todas las áreas de tu vida. Así que hoy quiero invitarte que desde esa primicia, tú puedas disponer tu corazón y realmente pedirle dirección a Dios en esta semana y en lo que resta del inicio de este mes y de este año. Así que te invito donde estás que hagamos una oración y le digamos: Padre, gracias por esta mañana, gracias porque hemos podido conectar contigo a través de la adoración, gracias por el equipo de worship que tú estás perfeccionando, gracias por el talento que le has regalado a cada uno y porque nos permites a través de ellos conectar contigo. Gracias por el equipo de transmisión que son increíbles para que todo pueda fluir en equipo, en unidad, por los voluntarios, por cada persona que dispone de su tiempo. Hay personas que hoy acá en el voluntariado, en el servicio, han llegado aún trasnochados después de estar trabajando, pero con la responsabilidad de servir en lo que tú has delegado. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que direcciones nuestra vida, que nos guíes, que no permitas que nos salgamos del camino y que esa palabra que tú tienes para nosotros hoy quede escrita en nuestro corazón y quede grabada en nuestra mente. Mira, Padre, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso al Padre? Bueno, estamos en la temporada de entender qué es el reino de Dios y algo como en estas semanas que estuvimos viajando y reflexionando, algo que Dios me colocaba era: para entender el reino de Dios primero debo entender su amor, y hemos colocado el mensaje de hoy: el amor que cambia nuestra realidad. Y quiero invitarte a que veamos la cita bíblica que está arriba en Juan 3, 16, 21, y hoy vamos todos a desmenuzar esta palabra, y sé que Dios quiere revelarse a tu vida, a mi vida, de una manera diferente y que podamos entender su amor. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí hay algo particular, y es que Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre religioso, era un maestro de Israel, era un conocedor de la ley. Jesús no está predicando a pecadores, entre comillas, escandalosos. Está hablando a un hombre que conocía la ley. Y entonces yo reflexionaba y decía: bueno, muchas veces
cuando nos hemos acercado a Jesús, nos acercamos desde la religión, no desde la relación. Nicodemo se acerca, está teniendo ese espacio con Jesús y Jesús le está compartiendo cuál es el reino de Dios. ¿Cómo es la manera que Dios nos ama? ¿Cómo funciona su reino? ¿Cómo es su amor? Y esto confronta sin lugar a dudas a este hombre. Y es precisamente aquí cuando Jesús revela el Evangelio de una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque la religión puede enseñarte acerca de Dios. Y seguramente todos, antes de involucrarnos y conectar con el amor, con las verdades de Dios, lo hemos conocido de lejos. La Biblia dice, de oídas me habías oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ya habla de una relación más profunda. Tal vez en la religión nos enseñó ciertos matices de lo que es Dios, pero solamente Cristo puede darnos una nueva vida. Y hoy el Padre quiere que esta porción de su palabra podamos tener una claridad y un significado profundo de lo que es su amor. De que tal vez no nos hemos acercado de la manera que deberíamos acercarnos porque tenemos un concepto errado del amor de Dios hacia nosotros. ¿Y cómo descubrir cómo el reino de Dios puede operar en mi vida? Primero debo conocer su amor. Yo quiero que esta palabra, que son 5 o 6 versículos, los desmenucemos y que tú y yo podamos aprender juntos de ese amor de Dios y que tú salgas aquí hoy y el día de mañana, las próximas semanas y de aquí en adelante tú puedas entender ese inmenso amor de Dios. Y lo primero son 10 puntos que voy a tocar de manera rápida. Lo primero es que el amor de Dios no comenzó en la cruz. Y sabes que reflexionaba en eso porque siempre yo había entendido que la cruz fue el inicio del amor de Dios hacia nosotros. Y no es así. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios el mundo. Y aquí necesitamos observar algo. No dice, Dios envió a Jesús y entonces empezó a amar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El regalo de su sacrificio en la cruz es consecuencia de su gran amor. El sacrificio es la consumación de ese gran amor, no es el inicio de ese amor. No fue el amor consecuencia del sacrificio. La cruz no convenció al Padre de que debía amarnos. La cruz, y esto es un significado poderoso para ti y para mí, es la demostración visible del amor que siempre ha tenido el Padre por nosotros, sus hijos, desde la eternidad, desde el principio hasta el fin, con un amor total nos ha amado, un amor ágape, un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que nos cuesta entender porque somos propensos a cuando cometemos errores, fallamos, nos alejamos, lo que rápidamente viene a nuestra mente es: el Padre no me ama por este comportamiento, por esto que estoy haciendo. Viene inmediatamente la duda de cuánto amor Él tiene por nosotros. Cuando las cosas no nos va bien en lo económico, cuando no nos va bien en lo sentimental, tendemos a irnos a que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios y por eso ha venido eso hacia nuestras vidas. Pero lo que hoy el Padre quiere afirmar en nuestras vidas es que Él con amor eterno nos ha amado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Romanos 5:8 dice, y esto es súper poderoso, y ojalá te puedas llevar esta palabra también y que la escribas en tu corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es poderoso porque Él muestra su amor. La cruz no cambió el corazón del Padre. La cruz revela el corazón del Padre. Él muestra su gran amor por nosotros, los hombres, que aunque somos pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Ni siquiera nuestro pecado nos ha alejado de Él. No se ha alejado de nosotros a causa de nuestras malas obras. No se ha alejado de nosotros a causa de nuestro pecado. Al contrario, así hemos sido atraídos por su gran amor. Dice la Biblia de tal manera, y en el griego aparece la palabra autos, que significa, o no significa solamente muchísimo, significa de esa manera. Es decir, así como fue como
Dios decidió amar. ¿Cómo? Entregándose. Y aquí algo muy importante. ¿Y cuántos acá tienen su pareja? Hace su mano. O bueno, con sus hijos, con sus padres. ¿Y cómo es el amor? A veces pensamos o queremos amar como a nosotros nos parece, no como en el lenguaje del amor que la persona a la que le damos el amor quiere. Un ejemplo, el lenguaje del amor, no sé, de una persona son las palabras de afirmación. Y entonces, como a mí me gustan los regalos, los obsequios, entonces yo le doy a esa persona el regalo, el obsequio, y sí, le gusta a la persona, pero esa persona prefiere la afirmación. Entonces, el amor se trata de entrega. Dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, no busca nada para sí, no hace nada indebido. Dice que el amor no deja de ser, no es jactancioso, no es envidioso. Y cuando leemos, eso es la preeminencia del amor, somos confrontados porque tendemos a amar a los demás como nosotros queremos, no lo hacemos con esa entrega. Pero cuando viene la entrega, es que tú estás dispuesto a lo que sea. Amas y amas a la persona, no miras sus puntos no tan altos, no te concentras en el punto negro, en la pared blanca, te enfocas en los mayores valores, virtudes que tiene la persona, y ese es un amor que se entrega, que pasa por encima de todo. Y fue la manera en que decidió Dios amar, entregándose. Es el amor de Dios, que no es sentimental, sino sacrificial, que está dispuesto a ir detrás de la oveja que se extravía dejando las 99, que está dispuesto a luchar y con lazos de amor a traernos, aún así nuestro olor a pecado sea tan tremendo, pero Él está dispuesto a ir por nosotros. En Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo amemos, sino que Él nos amó primero. Iglesia, hoy necesitamos entender que Él nos amó primero. Necesitamos comprender que, claro, qué hermoso que nosotros podamos amarlo, pero lo primero que sucedió en esta relación, en este vínculo con nuestro Creador, es que Él nos amó primero y entregó a su Hijo por amor. En esto consiste en el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestros pecados. Hoy necesitamos descansar en esto, que Él nos ama, que es un amor sacrificial, que es un amor que tal vez no podemos entender porque supera nuestro entendimiento. No es un amor basado en sentimientos, sino en sacrificio, en dar, en dar. Ese es el amor de Dios, un amor generoso. ¿Qué significa? Dice en Juan, nos habla del mundo, de que de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿qué significa el mundo? Y muchas personas cuando leen Dios amó al mundo, hablan o lo interpretan como al planeta. Pero Juan está usando una palabra griega que se llama cosmos, con K. No habla en sí del planeta, sino que habla del sistema humano caído, la humanidad rebelde, los que se nombraron enemigos de Dios, los que decidieron no buscar a Dios. Y esto es impresionante porque Dios no amó sencillamente a personas buenas, amó aún a personas perdidas, aún a personas que decidieron darle la espalda. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, lo que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gente que lo vituperaba, gente que lo insultaba, gente que vio los milagros que Jesús hizo, sus prodigios, pero cambiaron, voltearon su concepto. El Hijo es el regalo más grande del Padre. Aquí hay algo que me encanta cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro le da una respuesta poderosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Él entendió en esos 3 años de formación, de acercamiento, de discipulado con Jesús, a pesar de sus debilidades, de cómo era Pedro explosivo, entendía quién estaba delante de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aún a pesar de tener claridad, de afirmarlo, instantes después lo negó. Y eso habla de nuestra naturaleza humana, que somos débiles, que necesitamos fortalecernos en Jesús. Y entendía yo algo en estas semanas que estuvimos por fuera. Yo comencé a estudiar algo y lógicamente esas 2 semanas pues estaba en otro tema, pues dejé de estudiarlo. Y cuando fui a retomarlo, hubo cosas que se me olvidó. Y yo decía, no, no puede ser. O sea, voy a retroceder. Y entonces vino algo a mi mente en cuanto al caminar con Dios, que es lo mismo. Cuando tú estás afirmándote día a día, conectando con su palabra, conectando a través de la oración, tú te haces más fuerte en las situaciones cotidianas de la vida. Cuando vienen esas olas, esos vientos, esas lluvias, esas tormentas, tú sabes lidiarlas porque estás conectado con la palabra de Dios. Entonces recordé que cuando yo comencé mi vida cristiana, yo tenía altibajos porque era intermitente, era de doble ánimo. Y dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando yo estaba súper conectado, aunque vivía situaciones complejas, las sabía surfear porque estaba cimentado en la palabra. Pero cuando me distraía y me enfocaba en otras cosas, perdía el norte, perdía la dirección y era vulnerable a cometer errores o a tener faltas que me hicieran retroceder en mi vida cristiana. Pero a través de los años empecé a formar ese hábito muy bueno, muy positivo para mi vida porque me ayudó en muchas cosas. Entonces, en lo que yo estaba haciendo comencé ese retroceso y vino a mi corazón lo importante de estar pegado a algo que tú quieres hacer, estar pegado a Jesús, la vid verdadera, estar pegado a algo, ser constante, no sé, en tu emprendimiento, en tu relación. A veces tenemos una relación que lleva años y no la estamos echando agüita de la relación. ¿Cómo? Perdemos el hombre el romanticismo, pierde la mujer ya, pues así yo me arreglo porque él me ama así, desmechuzada, como sea, y como que nos vamos perdiendo y no entendemos que esto es de diariamente ir regándose. Entonces, Dios entregó a su Hijo unigénito. No dice que envió un ángel, no dice que envió un profeta, no dijo que envió un mensaje, sino que se entregó Él mismo. El Padre dio lo más valioso que tenía su Hijo. Y aquí aparece un lenguaje que es el lenguaje del amor de Dios, con un paralelismo con Abraham, cuando Abraham decide ofrecer a Isaac por un mandato de Dios. Y él entendía que Dios lo amaba tanto que sabía, creo que tenía la convicción de ante esa orden, pues la orden de Dios como tal no era esa, sino que era ver el corazón de Abraham. Abraham llega con Isaac a sacrificarlo y cuando tenía el cuchillo listo, un ángel lo detuvo. Pero años después, siglos después, aparece una misma situación. Pero es el padre sacrificando a su hijo. Pero aquí con un sacrificio, una diferencia, que cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios detuvo el sacrificio. Pero cuando el padre levantó el suyo, nadie lo detuvo. El sacrificio de Jesús es muestra del amor de Dios. Es el regalo porque solamente a través de ese sacrificio tú y yo podemos tener una nueva vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Cuarto, creer es mucho más que aceptar una doctrina. Y quiero que aquí reflexionemos un poco, porque dice aquí, para que todo aquel que en él cree, y viene de la palabra griega pisteo, no pistacho, pisteo. No significa simplemente creer que Dios existe. Aquí los que estamos seguramente creemos que Dios existe. Sí, es valedero. Significa depositar, creer es depositar toda la confianza, descansar completamente y rendir el control. Y sabes que esto no es tan sencillo. Yo en mi vida personal, desde los 5 años, conozco la palabra de Dios,
Mi papá me llevó a la iglesia hasta los 15 años, de los 15 a los 24 no asistí, volví de los 24 hasta el día de hoy. Y algo que era complejo en esos momentos difíciles era la confianza, era descansar, era rendir el control, porque yo pensaba, pero creo que como todos pensamos, pues si yo me porto bien, ¿por qué me salen las cosas mal? Si yo sirvo en la iglesia, ¿por qué me salen las cosas mal? Y entonces me recuerda que a veces, bueno, uno de mis hijos me dice, pero yo soy un buen hijo, yo hago esto. Y pensamos que como soy bueno, como hago esto, no hay situaciones que vienen, o no van a venir situaciones hacia nuestra vida que Dios las permite, pero con un objetivo, es formar nuestro carácter. Es entender que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Es realmente poder decir confío. Abraham, cuando Dios le pide a Isaac y él hace todo, le estaba diciendo, yo creo y confío, no creo que tú me vas a llevar y me vas a hacer matar a mi hijo para demostrar cuánto te amo. Él entendía que había un mandato y que él simplemente iba a ir en consecuencia de ese mandato, sabiendo que Dios tenía algo mayor, un propósito mayor. Y algo que yo aprendí, el significado de creer, es confiar, es descansar. Y he atravesado situaciones en mi vida donde, uy, Dios, pero he visto que a través de los años he aprendido a descansar, a confiar y a entregar el control. Yo quiero decirte de parte de Dios, no sé lo que estés viviendo, no sé cómo esté tu temporada, tal vez tú la estás viendo crítica, pero Dios que ya está en tu futuro ve algo diferente. Y hoy quiero invitarte a que te determines a confiar, a creer, a rendir el control completamente y a descansar en las promesas que Dios ha dado para tu vida. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Y se trata más de información de dependencia. Porque hay muchos que podemos leer la Biblia, orar, pero la fe cuando salimos de la oración, cuando soltamos la Biblia y viene los vientos de la vida, como que ahí nos achicopalamos. Es más allá que información. La Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? Dependencia, confianza. Muchos creen acerca de Jesús, pero pocos creen en Jesús. Los demonios, imagínate esto, saben quién es Cristo, pero ellos no descansan en él. Recuerda que cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, los demonios le dicen, ay, Jesús de Nazaret, no nos atormentes. O sea, lo reconocieron, pero a veces nosotros, sus hijos, no lo reconocemos. La verdadera fe cambia el lugar donde ponemos nuestra seguridad. Y la gran pregunta, ¿dónde estás colocando tu seguridad? En ese contrato, Dios mío, si es que con ese contrato le voy a comprar la casa a mi mamá. Con ese contrato o en esa persona que me va a hacer el favor, ese que me va a recomendar. No, menos mal quedó el político mío porque ese me va a ayudar, ese me va a dar el contrato. ¿En quién está tu confianza? ¿Dónde estás colocando tu seguridad? ¿La estás colocando en tus obras? ¿La estás colocando en la religión? ¿La estás colocando en tu esfuerzo? Es que si yo de aquí en adelante me voy a levantar a las 5 de la mañana y me va a acostar a las 12 de la noche, voy a trabajar más. ¿Estás colocando en tu capacidad? O si determinas que sea tu confianza únicamente en Cristo. Mira, voy a darte un testimonio súper breve de lo que ha acontecido en mi vida. Hay una palabra que dice de que sirve que salgas de mañana muy temprano a trabajar y salgas y comas pan de dolores. ¿A qué se refiere esto? A que salir con todas mis fuerzas, con todos los proyectos, me dedico a trabajar, me olvido de Dios, me olvido de mi familia, llego en la noche con estrés, con situaciones complejas y al fin y al cabo no he resuelto nada. Lo que la antítesis de esto es confiar y depender. Yo por muchos años salía temprano, hacía las cosas, pero venía en la noche y comía pan de dolores. Decidí confiar, esperar, entregar el control, revertir eso y con los años mi concentración de esfuerzo, de trabajo, de labor es al revés, la invertí. No trabajo tanto, no hago tantas cosas, las que hago las hago de manera específica, le doy el primer lugar al reino de Dios y opera que todo viene en beneficio, porque hay que buscar el reino de Dios, justicia y lo demás que es añadido, amén. Quinto, dice, no se pierda.
no se pierda, viene de la palabra griega apoyimi, no sé si la estoy viendo de arriba, no significa únicamente ir al infierno, porque a veces asociamos perdernos es que hay un cielo y hay un infierno, entonces va a terminar en el infierno. No, significa arruinarse, perderse, significa destruirse, significa perder el propósito, significa quedar inutilizado. Jesús no vino solamente para salvarnos del infierno, y estoy hablando del infierno como esto: arruinarse, destruirse, perder el propósito. Vino a restaurar aquello por lo cual fuimos creados, el plan original. Él decidió bendecirnos con toda bendición. Y dice Juan 10:10, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero ahí dice pegadito, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y lo que Jesús vino fue a restaurar nuestro propósito, fue a equilibrarnos, fue a reorganizar, restaurar lo que estaba destruido, lo que estaba arruinado en tu vida, en mi vida. Él vino a transformar, vino a restaurar. Muchos están vivos, pero han perdido propósito, porque han enfocado sus fuerzas, su creencia en lo que dice el sistema, la sociedad. Corremos hacia eso y nos perdemos. Ya han perdido propósito, trabajan y como la canción, tanto trabajar y no tengo nada. Por ahí hay una canción así, ¿no? Construyen casas, como dice la Biblia, para que otros habiten. Viven desconectados del diseño de Dios. Pero Cristo vino a devolver la vida original. Lo hermoso es que cuando tú conectas con las verdades de Jesús, vuelves al original, al diseño original con el que Dios nos creó. Una vida con propósito, no una vida con estrés, no una vida con angustia. No sé. Ayer estábamos viendo una noticia, hay un director técnico que tiene 40 años, argentino, que se llama Fernando Gago, 40 años. Fue director técnico del Boca Juniors y ahora está en un equipo de Chile. Y estaba en una, ¿cómo se llama? Cuando termina el partido y entrevistan, y el tipo estaba, le estaba dando un preinfarto. Antes de ir al partido, le estaba doliendo el pecho. Tipo deportista, come saludable, pero seguramente su nivel de estrés lo llevó, casi un preinfarto lo tiene en la rueda de prensa, se lo llevaron, lo tuvieron que operar, 40 años. Y muchas veces nos enfocamos, nuestro estrés, nuestra angustia viene porque estamos queriendo controlar. Nuestra dependencia no es de Dios, sino de lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Hoy el Padre quiere invitarte a que entregues tus cargas y recibas la carga del que es ligera. Esa carga pesada, entrégasela. Señor, yo no quiero seguir teniendo más el control. No quiero seguir haciendo las cosas más en mis fuerzas. Necesito de tu intervención. Cristo vino a devolvernos esa vida original. ¿Cuántos quieren recibir esa vida original con propósito nuevamente? Amén, dale ese fuerte aplauso a Jesús. Vida eterna no significa solamente ir al cielo. Esta es una de las mayores revelaciones y es la palabra Zoe Aionis. También lo vas a ver ahí arriba. No habla solamente de duración, habla de calidad. Es la vida de Dios viviendo en nosotros. Jesús dice en su palabra: aquel que deje padre, madre, hijos, tierras, todo por causa de mí, del evangelio, le daré 100 veces acá y la vida eterna. La vida eterna no es solamente allá, es acá, es Jesús viviendo dentro de ti. Él dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. No solamente vida después de morir, no solamente vida eterna, sino ahora. La vida eterna comienza cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando Él empieza a transformar, a gobernar, cuando comienza a ser el centro. Por eso Pablo pudo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él estaba viviendo la eternidad aquí en la tierra, porque aunque muchas veces estuvo preso, estaba en paz porque tenía a Cristo en su corazón, tenía vida plena y vida con propósito. Y cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, pueden haber situaciones muy complejas que
se salen de nuestro control, pero nuestra confianza en Él sabe que esos tiempos son temporales, son momentáneas, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y yo creo eso. Creo que la nueva temporada que viene será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Jesús no vino a condenar. En el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí se rompe completamente la religiosidad que dice Dios vino a juzgar, porque Jesús dijo no. El propósito de Cristo fue salvar. La condenación ya existía. Jesús vino fue a rescatarnos, no a condenarnos. Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia. La misión de Cristo no fue aumentar la culpa. La misión de Cristo fue traer libertad. Por eso dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú y yo empezamos a conectar con sus verdades que están en su palabra, la verdad nos hace libre. Entiendo que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ya no vivo en condenación, vivo a través de lo que me dice su palabra, que me trae la libertad, que me trae vida abundante. ¿Cuánto creen esto? Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. La condenación no es producida por Dios. El versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir esto? Observe, no dice Dios lo condenará, dice ya está condenado. El que no cree ya está condenado. La humanidad ya estaba separada. Cristo vino a ofrecer reconciliación, vino a ofrecerse para ser un puente entre Él, el Padre, y los hombres. Recuerde que Jesús es el único camino al Padre, es el único intercesor, es el que nos reconcilia. La humanidad estaba condenada, separada, y Jesús vino ¿a qué? A reconciliar al hombre con el Creador, al hombre con el Padre a través de Jesús. La condenación no nace porque Dios rechace al hombre, nace porque el hombre rechazó la única medicina para salvarlo, que es Cristo. Por eso, cuando no creemos, seguimos en la condenación, pero cuando creemos, pasamos de las tinieblas a la luz admirable, al conocimiento y a la vivencia plena de Cristo en nuestros corazones. La luz reveló lo que hay en el corazón. Versículo 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esto es tremendo. Aquí encontramos una verdad súper profunda. Jesús no dice que los hombres odiaron la verdad. Dios dice que odiaron la luz. ¿Por qué? Porque la luz revela. La luz no crea, la luz revela. Cuando una habitación está oscura y hay suciedad, el polvo está allí, pues está oscuro y no lo vemos. Pero cuando la luz alumbra, podemos ver la suciedad de la habitación. Cristo no vino a producir pecado, vino a mostrarlo, vino a revelarlo. Pero para cuando la luz revela, revela aquello que las tinieblas esconden. ¿Para qué lo revela? Para que nosotros, mirando a cara descubierta, podamos desechar eso y comenzar una nueva vida en Cristo. La luz revela lo que las tinieblas esconden. Por eso muchos rechazaron a Jesús, porque eran confrontados. No porque Jesús fuese malo, sino porque exponía aquello que ellos no querían rendir. ¿Y sabes algo? Yo atravesé temporadas en mi vida donde habían esas zonas oscuras que yo no quería entregar, porque quería, como incluso a la luz de la palabra, consentirlas. Pero cuando la palabra te confronta, la luz alumbra, disipa las tinieblas, y ahí tú y yo tenemos que decidir: bueno, ¿salgo de esas tinieblas o me mantengo en ellas? La verdadera fe produce una vida abierta. Versículo 21, y termino con esto. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Y esto es hermoso, porque no dice que el perfecto viene a la luz. Dice que el que practica, como el que practica, el que constantemente entiende que necesita, así como dijo David, así como el siervo clama por las aguas en el desierto, así clama mi alma por ti. Esa necesidad de conocerle, esa necesidad de relacionarme, practicar. El creyente, cuando está practicando, cuando está conectando con las verdades, no vive ocultando, vive acercándose. No porque nunca falle, sino porque sabe dónde está la gracia y la para buscando. Necesita de esa gracia. La evidencia de una vida transformada no es la perfección, es el deseo constante de caminar hacia Cristo. Porque Él es la verdad, el camino y la vida, es la fuente de nuestra vida. Es quien cuando nos acercamos produce transformación. Cambia nuestra tristeza, nuestro lamento en baile. Cambia nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Juan 3, 16, 21, su revelación central habla del inmenso amor del Padre por la humanidad. Una humanidad perdida, pero una humanidad que el Padre ama, un hijo que se entrega, una luz que se revela y una gracia que restaura. Y esa decisión diaria de permanecer en la luz, caminar en la luz o permanecer en las tinieblas, es algo que tú y yo solamente podemos decidir. No somos salvos porque logremos impresionar a Dios. Somos salvos porque Dios decidió entregar a su Hijo, aun cuando no lo buscábamos. Pero Él ha decidido por su inmenso amor que nos tiene aún en que nos encontráramos en pecado, enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto. En Light Shore creemos que el Evangelio no es un llamado a esforzarnos para que Dios nos ame. Es la noticia de que ya fuimos amados en Cristo y ese amor nos transforma desde adentro. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque hemos sido aceptados por el regalo de su gracia. En esta temporada, Dios nos está llamando, o no nos está llamando únicamente a creer que Jesús existe, sino a vivir desde la seguridad de que somos profundamente amados. Y eso cambia toda la ecuación. Cuando tú entiendes que eres un hijo amado, una hija amada, tú bloqueas todo ataque del enemigo en tu mente. Porque entiendes que eres un hijo amado independiente de. Y eso te da una ventaja tremenda. Cuando esa verdad gobierna el corazón, dejamos de servir por obligación y comenzamos a servir por gratitud. Dejamos de escondernos en las tinieblas y empezamos a caminar confiadamente hacia la luz para que revele aquello que todavía necesita ser transformado en nuestra vida. Dejamos de construir una identidad sobre el desempeño y la edificamos sobre la obra perfecta de Cristo en nuestras vidas. Así que hoy quiero invitarte que te pongas en pie, ponte en pie, sé obediente y vamos a orar para que podamos entender que ese amor de Dios cambia todo, cambia nuestra realidad. No te quedes ahí sentado, ya te sentaste, ya dormiste un rato, no, mentira, ojalá no los hayamos dormido. Y vamos a sellar este tiempo creyendo lo que dice Juan 3, 16, 21, que es afirmación para nuestra vida. Padre, gracias por esta mañana, por tu amor, porque tu amor no nació cuando nosotros te buscamos, sino que existía desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque no enviaste solamente un mensaje, no enviaste ángeles, no enviaste solamente profetas, sino que entregaste a tu propio Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Hoy renunciamos a toda confianza en nuestras fuerzas, en la religión o en nuestros méritos. Y hoy descansamos completamente en Cristo, el sacrificio perfecto. Ilumina, por favor, cada área de nuestro corazón.
Disipa las tinieblas, por favor, y trae transformación. Aún expon lo que necesita ser transformado en mi vida. No para avergonzarnos, Padre, sino para sanarnos. Que vivamos como hijos amados, caminando en tu luz, reflejando tu gracia y mostrando al mundo que Jesús no vino a condenarnos, sino para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero hoy decidimos afirmar nuestra vida en lo que tú dices, que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado, sino que tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde estás, dile: hoy decido creer. Hoy creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy me afirmo en la verdad que eres tú y determino no vivir más en condenación, no vivir más sin propósito. Hoy me alineo al propósito que tengo como tu Hijo y hoy decido vivir en tu amor, en tu gracia, en tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Padre, y hoy presentamos todas estas peticiones. Oramos cada día de la semana por ellas, Señor. Mira a cada persona que ha colocado lo que anhela, el agradecimiento. Señor, hoy unánimes en la fe, oramos por estas peticiones. Padre, concede los anhelos del corazón. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy, si alguna persona ha venido por primera vez a este lugar, ahí donde estás, simplemente dile: Padre, gracias por amarme a pesar de mi condición pecadora. Hoy me vuelvo a ti. Hoy te pido que vengas a mi vida, vengas a mi corazón, entres, que tu luz resplandezca, quite todo aquello que tal vez está frenando mi plan, mi propósito, y dame una nueva vida en ti. Mira que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Vamos con nuestros hosts.